La ley de la atracción y el poder del pensamiento. El universo entero está gobernado por una única ley fundamental, la ley de la atracción. Todo lo que existe, desde los planetas hasta los pensamientos humanos, responde a esta fuerza universal. Aunque el ser humano ha comprendido manifestaciones visibles de esta ley, como la gravedad o el magnetismo, ignora en gran parte su aspecto más sutil, la atracción mental. Atkinson explica que el pensamiento no es una simple abstracción, sino una forma real de energía vibratoria. Cada pensamiento produce ondas que se expanden a través de un medio invisible, un éter mental, de la misma manera que el sonido o la luz se propagan por el aire. El autor afirma que los pensamientos son cosas. No son meras ideas sin forma, sino fuerzas dinámicas que emiten vibraciones capaces de atraer o repeler circunstancias, personas y sucesos de acuerdo con su naturaleza. Un pensamiento de amor atraerá amor, uno de odio atraerá odio, y uno de miedo atraerá precisamente aquello que teme. La mente humana es, en esencia, un imán que atrae lo semejante. Por eso, las condiciones de nuestra vida son el reflejo directo de la clase de pensamientos que mantenemos con persistencia. Atkinson compara las vibraciones del pensamiento con las vibraciones del sonido o la luz. Así como existen ondas sonoras que el oído no puede percibir y ondas luminosas que el ojo no detecta, también existen vibraciones mentales más allá del alcance de nuestros sentidos. Sin embargo, estas vibraciones son tan reales como las de cualquier otra manifestación de energía. Solo carecemos del instrumento adecuado para medirlas. El cerebro humano es el único aparato sensible capaz de registrar las vibraciones mentales, aunque el autor predice que en el futuro los científicos construirán instrumentos que podrán hacerlo de forma tangible. El pensamiento, al vibrar, no se limita a la mente que lo genera, viaja por el espacio mental y puede influir en otras mentes. Este fenómeno explica la telepatía y la comunicación silenciosa entre las personas. Todos hemos sentido alguna vez la influencia del estado mental de otro. La alegría de una persona puede contagiarnos, así como su tristeza o su ira. Esta transmisión se debe a la ley de la atracción mental. Según Atkinson, vivimos inmersos en un océano de pensamiento, y cada uno de nosotros es un centro emisor y receptor constante. El poder de esta ley es tan vasto que determina el curso de nuestras experiencias. Los pensamientos positivos, amorosos y confiados generan un ambiente de armonía que atrae bienestar y prosperidad. En cambio, los pensamientos de odio, envidia o temor forman un campo magnético oscuro que nos rodea de circunstancias dolorosas. De ahí que cada persona cree su propio destino mediante las vibraciones que emite. El autor resume esta verdad con una máxima sencilla: recogemos lo que sembramos en el mundo del pensamiento. Una mente dominada por la ira, el rencor o el temor se convierte en un foco de atracción para fuerzas destructivas. Las vibraciones semejantes provenientes de otras mentes resonarán con las suyas, reforzando esos estados negativos. Por el contrario, quien cultive serenidad y confianza atrae hacia sí la calma y la simpatía de los demás. Atkinson insiste en que debemos asumir responsabilidad sobre nuestras vibraciones mentales, pues ellas modelan la realidad que experimentamos. La ley no falla, ni distingue personas, simplemente actúa conforme a la naturaleza del pensamiento. El autor invita a reflexionar en la importancia de controlar el pensamiento, de la misma manera que la humanidad ha aprendido a utilizar la electricidad, el vapor o la fuerza del viento, también debe aprender a dirigir conscientemente la energía del pensamiento. Esta energía es mucho más poderosa porque obra en un plano invisible que antecede a la manifestación física. Todo lo que existe antes de materializarse fue primero un pensamiento. La comprensión de la ley de la atracción libera al ser humano del fatalismo y de la creencia en el azar. No somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de ellas. Si mantenemos un pensamiento constante de éxito, atraeremos oportunidades y aliados que nos llevarán a ese resultado. Si cultivamos el desaliento, atraeremos obstáculos y fracasos. El pensamiento es una fuerza creadora que nunca cesa de operar. El autor utiliza ejemplos cotidianos para mostrar cómo esta ley se manifiesta en la vida diaria. Quien se levanta de mal humor
inevitablemente contagia ese estado a su familia y al entorno. Las vibraciones de irritación o disgusto atraen más motivos de irritación. Por el contrario, un pensamiento alegre y confiado genera armonía incluso en medio de circunstancias adversas. El autor compara a la mente tranquila como un recipiente de aceite vertido sobre aguas turbulentas. El aceite permanece sereno y calma lo que le rodea. Este conocimiento no pretende ser mera especulación metafísica. El autor lo presenta como una ciencia práctica del pensamiento. Así como existen leyes físicas que gobiernan la materia, existen leyes mentales que gobiernan la energía psíquica. Ignorarlas trae confusión y sufrimiento. Comprenderlas permite dirigir la vida hacia el éxito y la paz. La era moderna, dice el autor, ha dominado la fuerza física y la inteligencia, pero ahora se aproxima el tiempo de dominar la energía mental y espiritual. Para ello, es esencial reconocer que toda mente vibra en un determinado nivel. Cuando mantenemos pensamientos elevados, nos colocamos en una frecuencia positiva que repele las influencias destructivas y nos conecta con vibraciones semejantes de otros seres. Si en cambio permanecemos en pensamientos de desesperanza o envidia, nos sintonizamos con corrientes negativas que refuerzan esos estados. El dominio del pensamiento comienza con la observación de lo que pensamos. Atkinson aconseja vigilar el tipo de ideas que ocupan la mente, pues ellas se convierten en las semillas de nuestras experiencias futuras. Los pensamientos son causas, los acontecimientos efectos. No hay casualidades, solo consecuencias mentales manifestadas. La ley de la atracción, por tanto, no es un concepto poético, sino una ley universal tan exacta como la gravedad. Su desconocimiento no la invalida. Igual que el imán atrae el metal sin que podamos ver la fuerza que lo impulsa, nuestros pensamientos atraen condiciones afines sin que percibamos las vibraciones que los unen. El mundo mental es más real que el físico porque lo antecede y lo sustenta. El autor concluye este primer gran principio con una exhortación. Aprender a usar la fuerza del pensamiento con propósito consciente. Quien comprende la ley de la atracción se vuelve dueño de su destino. Ya no reacciona ante el azar, sino que crea deliberadamente las causas que producirán sus resultados deseados. Esa es la clave para vivir con armonía, salud y éxito. El pensamiento positivo no es un simple optimismo superficial, sino el uso inteligente de una energía poderosa que gobierna el universo. La vibración del pensamiento, en su esencia, es la manifestación mental de la gran ley de atracción universal. El que la comprende se eleva por encima del miedo y el infortunio, y aprende a moldear la materia mediante la energía invisible del pensamiento. No hay estudio más provechoso que el conocimiento de esta fuerza sutil que enlaza a todos los seres en una red vibratoria infinita. Las ondas del pensamiento y el poder de la voluntad. Toda mente humana es como un centro radiante de energía que vibra sin cesar. Cada pensamiento que emitimos produce ondas que se extienden en todas direcciones, atravesando un océano invisible que Atkinson denomina éter mental. Estas ondas son tan reales como las del sonido o la luz, aunque no podamos percibirlas con los sentidos. Cada idea, cada emoción, cada imagen mental lanza al universo una vibración que continúa viajando, tocando otras mentes y despertando respuestas semejantes. Así se explica por qué a veces sentimos afinidad instantánea con ciertas personas o por qué los estados de ánimo colectivos parecen propagarse sin causa aparente. La mente humana es un emisor y receptor constante de vibraciones. Estas ondas no solo se dispersan, sino que también se reproducen. Cuando una mente vibra en un cierto tono, puede despertar vibraciones similares en otras mentes que estén sintonizadas con ella. Del mismo modo que un cristal vibra al unísono con la nota que resuena en su misma frecuencia. Una mente llena de pensamientos de amor y fe estimulará pensamientos semejantes en quienes estén dispuestos a recibirlos. Por eso, las personas optimistas tienden a rodearse de optimistas y las negativas atraen a quienes comparten su tono sombrío. Atkinson afirma que los pensamientos erráticos o repentinos que a veces cruzan nuestra mente pueden no ser nuestros, sino vibraciones reflejadas de otras mentes con las que estamos inconscientemente conectados. Este fenómeno de resonancia mental demuestra la gran verdad de que atraemos lo semejante.
Cada persona vive rodeada de un campo de pensamientos que corresponden a su estado interior. Si mantenemos la mente en un tono positivo, elevado y confiado, seremos inmunes a las corrientes de desesperanza o miedo que flotan en el ambiente mental del mundo. En cambio, si descendemos a un tono negativo, nos volvemos receptivos a toda clase de influencias destructivas. La ley de atracción no hace excepciones. Nos pone en contacto con aquello que corresponde a nuestra vibración predominante. Atkinson explica que la mente humana puede operar en dos polos, el positivo y el negativo. Cuando una persona se encuentra en el polo positivo, su mente irradia fuerza, decisión, valentía y entusiasmo. Se siente activa, luminosa y con dominio de sí misma. En este estado, emite poderosos pensamientos que influyen en los demás, inspirando cooperación o liderazgo. En el polo negativo, en cambio, el individuo se vuelve pasivo, débil, temeroso y susceptible. Absorbe las vibraciones mentales de otros sin poder resistirlas. Se deja llevar por las circunstancias y siente que no tiene control sobre su vida. La mayoría de las personas, dice el autor, viven en estados intermedios, oscilando entre ambos polos según su grado de desarrollo mental y su dominio de la voluntad. Cuando dos personas se encuentran, se establece de manera inconsciente una lucha silenciosa entre sus campos mentales. La mente más positiva domina la situación y establece la relación de poder, mientras la más negativa se somete. En algunos casos, ambas poseen un grado semejante de energía y se repelen o chocan mentalmente. En otros, la armonía se establece de inmediato porque sus vibraciones se complementan. Este intercambio constante de energía mental sucede en todos los niveles de la vida, entre amigos, familias, socios o desconocidos. Conocer esta ley permite no dejarse arrastrar por las vibraciones ajenas y conservar el control propio. El secreto para mantenerse en el polo positivo radica en la voluntad. La voluntad no es una fuerza externa que deba ser creada. Ya existe en nosotros como una corriente poderosa conectada con la fuente universal de energía. Lo que debemos hacer es aprender a usarla del mismo modo que aprendemos a utilizar la electricidad. La mente es el instrumento por el cual la voluntad se manifiesta. Si la mente está desordenada, pasiva o debilitada por pensamientos negativos, la corriente no fluye, pero cuando está entrenada, concentrada y firme, la energía de la voluntad se transmite con plenitud, permitiendo que el individuo se convierta en un centro de poder consciente. Atkinson compara el desarrollo de la voluntad con el fortalecimiento de un músculo. Se consigue mediante práctica constante. Cada vez que ejercemos control sobre un impulso, cada vez que elegimos conscientemente una actitud positiva, estamos entrenando la mente para obedecer la voluntad. Con el tiempo, este entrenamiento produce un estado habitual de dominio interior. El objetivo no es vivir en una tensión constante, sino alcanzar la capacidad de ajustar nuestra vibración mental según la situación, ser receptivos cuando queramos aprender y positivos cuando debamos actuar. La mayoría de las personas se dejan arrastrar por los pensamientos del mundo porque desconocen esta ley. Son como instrumentos desafinados que vibran al contacto de cualquier nota exterior. Pero quien comprende el funcionamiento de la mente, aprende a elevar su frecuencia y a escoger las vibraciones que desea recibir. De esta manera se vuelve inmune a la negatividad ambiental y empieza a atraer hacia sí toda clase de influencias constructivas. El autor sostiene que en la atmósfera mental del planeta predominan vibraciones negativas: miedo, desánimo, duda, crítica, egoísmo. Sin embargo, una sola vibración positiva es mucho más poderosa que 100 negativas. La positividad posee una cualidad activa, creadora, que domina y transforma. Por eso, el individuo que mantiene pensamientos de fe, alegría y propósito consciente, actúa como un foco de luz en medio de la oscuridad, neutralizando las ondas destructivas que lo rodean. Esa es la verdadera protección mental, elevar la frecuencia de la propia mente mediante la voluntad. Atkinson introduce aquí el papel de la autosugestión y las afirmaciones. Afirma que no tienen poder por las palabras mismas, sino porque orientan la mente hacia un nuevo tono vibratorio. Repetir frases como "soy fuerte", "puedo hacerlo", "confío en mí",
Ayudan a fijar la atención en un estado positivo y a reprogramar la mente subconsciente. Con el tiempo, la mente asimila ese nuevo patrón y lo convierte en una realidad habitual. Las afirmaciones son, pues, instrumentos de afinación mental que permiten conectar con corrientes más elevadas de pensamiento. Quien afirma con convicción su capacidad de lograr algo, no solo despierta en sí las fuerzas necesarias, sino que se pone en contacto con la energía de otros que piensan de la misma manera. La voluntad individual se alinea con la voluntad universal, y esta unión produce resultados sorprendentes. Atkinson insiste en que todo pensamiento firme y persistente se convierte en una fuerza viva que busca su realización. Por eso debemos cuidar no solo lo que pensamos conscientemente, sino también las creencias y hábitos mentales que repetimos sin darnos cuenta. La práctica más importante es aprender a elevar el tono mental en momentos de dificultad. Cuando sentimos miedo, desánimo o ira, debemos afirmar la serenidad y el control. Cuando aparezca el pensamiento negativo, debemos reemplazarlo por su opuesto: confianza, valor o amor. No se trata de luchar contra lo indeseable, sino de cambiar la sintonía. La vibración superior anula automáticamente la inferior, como una nota más alta cubre el ruido de una más baja. Este principio de sustitución mental es la base de toda transformación interior. El desarrollo de la voluntad, continúa Atkinson, requiere constancia. No se alcanza con simples deseos, sino con disciplina mental. Cada día debemos practicar el dominio de nuestros pensamientos, observando sin identificarnos con ellos, eligiendo los que queremos mantener y desechando los que no sirven. Al hacer esto, fortalecemos la facultad directiva de la mente. Con el tiempo alcanzamos la maestría de poder pensar lo que queremos pensar y sentir lo que queremos sentir. Esa es la verdadera libertad interior. En este punto el autor destaca una advertencia. Ser positivo no significa vivir en tensión ni imponerse forzadamente la alegría. La mente necesita también momentos de receptividad, descanso y apertura. Así como el día se complementa con la noche, la voluntad activa debe equilibrarse con la capacidad de recibir impresiones nuevas. Saber relajarse sin perder el centro también es una forma de poder. El dominio consiste en poder pasar voluntariamente de la acción a la calma, sin quedar atrapado en ninguno de los extremos. Atkinson concluye esta sección señalando que la mente es un instrumento maravilloso, pero peligroso si no se sabe usar. Puede elevar al ser humano hasta lo más alto o hundirlo en el sufrimiento. La diferencia está en la actitud mental predominante. Si permitimos que la mente gobierne sin control, seremos sus esclavos. Si la gobernamos mediante la voluntad, se convierte en nuestra sirvienta más fiel. Aprender a usar el pensamiento y la voluntad de manera consciente es, según el autor, el mayor logro posible en la evolución humana. El conocimiento de estas leyes transforma la vida. Ya no dependemos de la suerte ni del azar, porque comprendemos que todo responde a la ley de vibración y atracción. Cada pensamiento es una semilla que inevitablemente dará fruto. Si sembramos serenidad, valor y confianza, recogeremos armonía, éxito y felicidad. Si sembramos miedo, duda y resentimiento, cosecharemos confusión y derrota. El universo responde con exactitud a las vibraciones que enviamos y nadie puede escapar a esta ley. La enseñanza práctica de este capítulo puede resumirse así: eleva tu mente al tono positivo mediante la voluntad. Afirma lo que deseas en lugar de negar lo que temes. Practica la confianza, la concentración y el autocontrol. Y nunca olvides que el pensamiento es una fuerza viva que obedece la dirección que le des. La mente, cuando es guiada con sabiduría, se convierte en el instrumento por el cual el espíritu crea y transforma la realidad. El poder de la voluntad, unido al conocimiento de las leyes mentales, convierte al ser humano en un verdadero creador de su destino. Quien domina su mente, domina su mundo. El magnetismo mental y la conexión con la mente universal. En los capítulos anteriores, Atkinson explicó que los pensamientos son fuerzas vibrantes que actúan en un océano invisible de energía mental. Ahora profundiza en las consecuencias prácticas de este principio. El ser humano
no solo emite vibraciones, sino que también influye y es influido por las vibraciones de los demás. En cada interacción personal se manifiesta una corriente de energía que, aunque invisible, tiene efectos tangibles sobre el comportamiento, las emociones y los resultados que obtenemos. Esa corriente es lo que el autor denomina magnetismo mental. El magnetismo mental no es un poder sobrenatural, ni una cualidad misteriosa reservada a unos pocos, sino una fuerza natural que todos poseemos en mayor o menor grado. Surge del estado vibratorio de nuestra mente y del dominio que ejercemos sobre ella. Una persona fuerte mentalmente, con pensamientos claros, voluntad firme y emociones equilibradas, irradia una energía que los demás perciben. Esa energía no puede ocultarse, se siente en su presencia, en su mirada, en su tono de voz y hasta en el silencio. No depende de la belleza física ni de la inteligencia, sino del nivel de vibración mental y el grado de control interior. Atkinson sostiene que este magnetismo puede desarrollarse conscientemente. Quien cultiva pensamientos de poder, confianza y serenidad, eleva su frecuencia mental y se convierte en un centro radiante que atrae cooperación y respeto. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quien emite vibraciones fuertes y equilibradas, del mismo modo que la aguja de una brújula se orienta hacia el norte. Por el contrario, las mentes débiles, agitadas o temerosas emiten vibraciones desordenadas que repelen o provocan desconfianza. En este sentido, el magnetismo mental es la expresión práctica de la ley de atracción aplicada a las relaciones humanas. El autor explica que existen dos clases de magnetismo, el físico y el mental. El físico se relaciona con la vitalidad del cuerpo, con la energía nerviosa que fluye por el organismo. El mental, en cambio, se origina en la vibración de los pensamientos y emociones. Aunque ambos están conectados, el mental es superior, porque puede modificar al físico. Una mente vigorosa puede revitalizar el cuerpo, pero una mente deprimida lo debilita. Por eso quien cultiva pensamientos saludables y optimistas fortalece su vitalidad física y proyecta una presencia más poderosa. El magnetismo mental no debe confundirse con la manipulación o la hipnosis. Su poder no consiste en dominar a los demás, sino en influir de manera natural por medio de la vibración. Una persona verdaderamente positiva no necesita imponer su voluntad. Su sola presencia inspira confianza y respeto. Atkinson enfatiza que el uso egoísta de la energía mental genera consecuencias negativas, pues toda vibración vuelve a su origen. Si se usa la mente para dañar o someter, se recibirá el mismo tipo de vibración en retorno. El poder mental debe emplearse con un propósito elevado, en armonía con las leyes universales. La mente humana no es un sistema cerrado. Está inmersa en una mente infinita que Atkinson llama la mente universal. Esta mente cósmica es la fuente de toda energía, de toda inteligencia y de todo poder. Cada individuo es un centro de conciencia dentro de ella, una chispa del pensamiento universal que se manifiesta en forma individual. Así como una ola es parte del océano, nuestra mente es una expresión de la mente universal. Cuanto más elevamos nuestra vibración, más consciente se vuelve nuestra conexión con esta fuente inagotable. El autor explica que cuando pensamos con claridad y propósito, no lo hacemos aislados. Sintonizamos con corrientes de pensamiento universal que amplifican nuestras intenciones. Un pensamiento elevado y altruista entra en armonía con las vibraciones constructivas del universo, mientras que uno egoísta o destructivo nos separa de ellas. Por eso los grandes descubrimientos, las obras de arte inspiradas y las acciones heroicas no surgen de la mente personal únicamente, sino del contacto momentáneo con esa mente infinita que todo lo abarca. Este principio explica también los fenómenos de inspiración y coincidencia. Cuando una persona se concentra intensamente en un propósito noble, su vibración entra en contacto con la corriente universal de ideas afines y comienzan a ocurrir sincronicidades. Personas adecuadas aparecen, oportunidades surgen, caminos se abren.
no es magia ni casualidad, sino el resultado natural de la sintonía con el orden superior de la mente universal. Atkinson invita al lector a practicar esta conexión mediante la meditación y la afirmación consciente. Al aquietar los pensamientos inferiores, permitimos que las vibraciones superiores fluyan hacia nosotros. El método práctico que propone consiste en cultivar diariamente un estado de calma mental. La quietud interior permite que las vibraciones de la mente universal lleguen sin distorsión. En ese silencio se encuentra la sabiduría, la guía y la energía que necesitamos para actuar con eficacia. Cada vez que entramos en contacto con esta fuente, renovamos nuestra vitalidad y fortalecemos nuestra voluntad. Atkinson describe esta experiencia como una comunión silenciosa con el poder creador del universo, accesible a todos los que aprendan a aquietar su mente. El pensamiento humano, cuando es puro y enfocado, actúa como una corriente eléctrica. Puede sanar, fortalecer y atraer, pero también puede destruir si se usa sin sabiduría. Por eso el autor insiste en la responsabilidad mental. Cada pensamiento que emitimos es una fuerza que viaja y toca a otras vidas. No debemos lanzar al mundo vibraciones de odio o resentimiento, pues inevitablemente regresarán a nosotros en forma de sufrimiento. En cambio, cada pensamiento de amor, paz o buena voluntad se convierte en un mensajero luminoso que multiplica su efecto benéfico antes de retornar. La mente, bien dirigida, es una bendición; mal dirigida, una fuente de caos. Atkinson afirma que las personas más influyentes de la historia no lo fueron solo por su inteligencia, sino por su poder vibratorio. Los grandes líderes, reformadores o inventores poseían una mente enfocada en una idea dominante que transmitía energía a millones. Su pensamiento actuaba como una corriente eléctrica de gran voltaje, encendiendo la fe y la acción en los demás. Este poder está al alcance de todo ser humano que aprenda a concentrarse, creer y perseverar en su propósito. La concentración es, según el autor, la llave maestra del dominio mental. Concentrar la atención en una sola idea permite intensificar la vibración hasta volverla irresistible. La dispersión mental, en cambio, debilita la energía. Cuando la mente se mantiene enfocada, la fuerza del pensamiento penetra profundamente en el plano invisible y comienza a atraer todo lo necesario para su realización. Este principio rige tanto en los logros materiales como en los espirituales. Pensar con intensidad, persistencia y fe es el modo en que la mente humana colabora con la mente universal para crear resultados tangibles. El magnetismo mental alcanza su mayor expresión cuando la persona vive en armonía con un propósito altruista. Atkinson enseña que la vibración más alta es la del amor, porque está en sintonía con la energía fundamental del universo. Amor no como emoción sentimental, sino como comprensión y deseo de bienestar para todos los seres. Quien irradia esta vibración se convierte en un centro de poder inmenso, capaz de transformar su entorno sin necesidad de palabras. Esta es la forma más elevada de influencia, la que actúa silenciosamente desde la pureza interior. Para fortalecer el magnetismo mental, Atkinson recomienda ejercicios prácticos de visualización. Imagina, dice, que tu cuerpo es un imán que irradia fuerza y serenidad. Siente que cada respiración renueva tus energías mentales. Afirma con convicción tu poder interior y tu conexión con la mente universal. Estas prácticas no son supersticiones, sino métodos para dirigir la atención y despertar la conciencia de nuestra verdadera naturaleza. La mente obedece a las imágenes que sostenemos en ella. Por tanto, imaginar fuerza y armonía produce literalmente esas condiciones. El autor advierte, sin embargo, que este conocimiento no debe usarse con fines egoístas. Manipular mentalmente a otros o buscar el poder solo para beneficio personal conduce al desequilibrio y la ruina espiritual. El verdadero estudiante de las leyes mentales busca elevarse junto con los demás, no a costa de ellos. La vibración del pensamiento positivo, dice Atkinson, no puede prosperar donde exista la intención de dominar o explotar. Solo el que actúa con rectitud y propósito noble puede mantener una corriente estable de poder mental. En la parte final del libro, Atkinson sintetiza toda su enseñanza en una idea central. El pensamiento
es la forma más sutil y poderosa de energía del universo, y el hombre es su canal consciente. Todo cuanto experimentamos es el resultado de nuestras vibraciones mentales, pasadas y presentes. Cada individuo puede transformar su destino aprendiendo a pensar correctamente. No hay límites para la mente disciplinada, porque ella es una con la mente infinita. La ignorancia de esta verdad mantiene la humanidad en el miedo y la miseria. Su comprensión libera y ennoblece. El dominio del pensamiento no significa escapar del mundo, sino vivir en él con comprensión. La verdadera maestría consiste en mantener la serenidad en medio del caos, la fe en medio de la duda y la bondad frente a la hostilidad. Cuando el pensamiento se alinea con las leyes universales, todo lo necesario llega sin esfuerzo forzado. La vida fluye en armonía y el individuo se convierte en un canal consciente del poder creador. Así, el magnetismo mental no es un don misterioso, sino la expresión natural de una mente en equilibrio con el universo. Atkinson cierra su obra afirmando que cada ser humano tiene la capacidad de elevar su vibración y convertirse en un foco de luz en la red mental del mundo. Al hacerlo, contribuye al bienestar de toda la humanidad. No existe fuerza más grande que un pensamiento puro, sostenido con fe y amor. Esta es la esencia de la ley de la vibración del pensamiento. Lo que emitimos vuelve a nosotros multiplicado y el universo entero responde a la nota que nuestra mente toca en la sinfonía de la creación. La enseñanza final es clara y directa. Domina tus pensamientos, eleva tu vibración y conocerás el poder que mueve los mundos. La mente, cuando se alinea con la mente universal, se convierte en el instrumento del espíritu y el espíritu en el verdadero creador de la realidad.